rumba, samba, mambo. Estamos de regreso acá en el matinal Un Nuevo Día, son las 10:45, vamos avanzando ya en la mañana de este día, lunes 7 de abril. Y ya estoy acá acompañadísima de Carla Guaita Carrizo, que nos acompaña el lunes al lunes, todos los lunes, abogada, panelista de nuestro matinal, que también hacemos la invitación siempre para que usted haga sus consultas, dudas que tenga o temas que le gustaría que ella pueda abordar acá en el matinal, las pueda hacer al 522-212122 o directamente también en las redes sociales de Carla Guaita Carrizo, en Facebook, en Instagram y en TikTok está como Carla Guaita. Así que ya me las sé ahí, las tengo presentes y va a estar poniendo estas cajitas de preguntas también para que favorezca el hecho de que usted pueda comentarle o escribirle sus dudas o sugerencias. Así que le doy la bienvenida a Carla. ¿Cómo estás? Bien. Nuevamente con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Nati, como día lunes con cambio de horario. Sí, ¿cómo te afectó eso? ¿Cómo lo encontraste? Y el amanecer este día, lunes tan claro, sí, iluminado con el sol. Iluminado, pero yo ahí como que no me gusta mucho el cambio de horario, más por la tarde que por la mañana. Sí, en realidad. En realidad, los tiempos como están hoy en día, que oscurezca más temprano, sí, es un poco peligroso. Uno en realidad le da inseguridad, más inseguridad de la que ya existe, y da un poco de inseguridad el hecho de salir, no sé, pues salir del trabajo a las 7 de la tarde y ya está oscuro, entonces obviamente... Claro, y de por sí la época ya otoño, invierno, donde la luminosidad baja prontamente, además, no sé, con el cambio de hora con mayor razón. Exacto, los que no utilizamos vehículo particular y utilizamos la locomoción colectiva, muchas veces nos pasa que ya no hay colectivo, no pasan colectivos, así que hay que ocupar el Uber o otro tipo de movilización, pero sí, pues se hace un poco más complicado porque ya en la noche, o sea, ahora a las 9 de la noche del horario antiguo, no pasa locomoción colectiva. Entonces imagínate, ahora van a ser las 8 de la noche y no van a ver. Entonces igual en el invierno, eso como de las 5 de la tarde ya está oscuro. Sí, pues ya está oscuro. Entonces como que uno siente que, no sé, yo lo conversaba el otro día ayer con unos amigos de hecho, sales de tu trabajo y es como llegar al trabajo, tomar once o comer algo y acostarte. Entonces porque ya no te queda tiempo, porque ya no hay lujo. Pero bueno, cada cosa tiene su lado un poquito más negativo o no tan positivo y las otras tienen la cosa positiva. Así que hay que ahí adecuarse a estos horarios y sacar lo mejor del horario para poder, no sé, trabajar mejor, estar mejor con la familia de alguna manera, pero aprovechar las luz del día que nos otorga este nuevo horario. Sí, de todas maneras. Sí, pero hay que acostumbrarse, por lo menos hay 2 o 3 días en que uno anda medio así, medio... No, y es más, claro, el periodo de adaptación, si estuvimos viendo 3 semanas por lo menos, es lo que demora el cuerpo en ir adaptándose. Y eso que es una hora. Procesos, sí, o sea, de forma paulatina el cuerpo se va adaptando, así que no es algo rápido. Así que a tener paciencia. Hay que tener paciencia nomás y sacar lo mejor del horario. Así es. Aprovecharlo lo máximo que se pueda. Bueno, no teníamos un tema determinado porque tuve en realidad una consulta de parte de una gran amiga, María Ponce, no sé si me está escuchando, me está viendo, relativa a... una duda de su hijo respecto de el tema de los apremios. Habíamos visto ya el tema de los apremios y ella no había alcanzado y su hijo no había alcanzado a ver bien lo que habíamos conversado sobre este tema y tenía ciertas dudas. Así que vamos a hacer cortito la respuesta a su consulta para que los que a lo mejor tampoco vieron ese programa puedan también y tengan esta misma duda, puedan ya tenerla más clara. En el tema de los apremios, en las pensiones de alimentos, tú sabes que esto viene de un largo proceso judicial que muchas veces a lo mejor puede ser más corto, puede terminar por empezar y terminar por mediación, o en el caso de que no sea así, termina en un proceso judicial y ya terminada este proceso judicial, ya el tribunal termina decretando y determinando el monto de los alimentos, la forma de pago, y también el tipo o las formas de los alimentos, porque tú sabes que los alimentos pueden ser, son ordinarios, pero también se pueden determinar o se pueden definir, dependiendo de lo que se solicite en la demanda, alimentos extraordinarios, lo conversábamos el otro día. Sabemos que siempre se pagan mensualmente, entonces el monto, la forma y
y la cuenta donde se paga y todo, y desde el tiempo en el que se pagan. Entonces, ya sabiendo, ya tanto el deudor de alimentos como el que recibe los alimentos ya sabe cuáles son estas características que van a tener los alimentos que fueron decretados. Se termina este procedimiento judicial en la causa SEC. ¿Te acuerdas que nombrábamos que la causa tenía una nomenclatura? Y aparece y se apertura otro procedimiento u otra causa en el sistema judicial de familia, que iba a tener una letra Z, un número correlativo, y luego el año en el cual ingresa, o sea, apertura esta causa. Y aquí era en esta causa donde se tramitaba y se veía todo lo que pasaba con el cumplimiento de estos alimentos hasta que se generara el cese de los alimentos, o bien cambiara por otra demanda de aumento o disminución, dependiendo de lo que ahí las partes fueran solicitando al tribunal. En esta causa, como les decía, se inicia, el primer documento que hay en esta causa, el primer escrito que hay en esta causa es la sentencia o el acta de mediación que origina los alimentos, y de aquí se empiezan a tramitar. Es en esta causa donde el tribunal liquida los alimentos, es decir, determina si existe deuda o no existe deuda, ya sea a petición de parte o a petición de alguna de las partes, o ya sea a través de oficio por parte del tribunal, porque el tribunal también de oficio, es decir, sin que las partes lo requieran, puede ordenar al liquidador del tribunal que liquide esta pensión para poder determinar si existe deuda o no. Y sabíamos muy bien que si existe deuda, con la nueva modificación de la ley de pensiones y alimentos, se establece que existe ahora un registro nacional de deudores de pensión y alimentos, donde quienes ingresan a este registro, aquellos que adeudan 3 alimentos continuos o 5 alimentos discontinuos, ¿ya? También explicamos en la vez pasada que los alimentos, además, no solo tú adeudas alimentos cuando no has pagado completamente el valor de los alimentos mensualmente, sino que también se entiende que tú adeudas cuando no pagas el total de los alimentos. Es decir, si tienes que pagar, no sé, 3,5 UTM, pagas 3. Ya se entiende que tienes una deuda. Por lo tanto, si tienes esa deuda constantemente en los meses, se va también a caer, aun cuando no enteres tal vez un mes de deuda o de alimentos, ¿ya? Entonces, no en completo. eso hay que tener claridad, porque ya hay que tener aquel que debe, el deudor de alimentos o la deudora de alimentos, tiene que calcular muy bien los alimentos, porque sabíamos que con esta misma modificación de la ley, también los alimentos ya no se pagan en pesos o no se determinan en pesos, sino que se convierten a UTM. Por lo tanto, uno sabe que tiene una cantidad de UTM que pagar como alimentos, y ese valor de UTM lo tiene que multiplicar por el mes en el que va a pagar. Por lo tanto, todos los meses se debiese pagar un valor distinto, tal vez no mucha diferencia en monto, pero sí un valor distinto. Por lo tanto, hay que estar, no es algo fijo, estable. Exacto, hay que estar al cálculo, porque no vaya a pasar que por un 10 pesos, no sé, por una cantidad muy baja de dinero, se tenga una deuda, ¿ya? Entonces, veíamos que se liquidaba, y una vez que se liquida, también importante, la liquidación la puede pedir cualquier parte. No requieres tú un abogado para pedir la liquidación, ya como parte. ¿Por qué? Porque nosotros señalábamos que todos estos procesos judiciales del cual una persona ya en nuestro país puede ser parte, ya sea como víctima, ya sea como demandado, demandante, o también un tercero, ya un testigo, no sé, un tercero en las causas, pueden revisar a través del Poder Judicial, ya en la página del Poder Judicial, que es www.pjud.cl, e ingresar con su clave única, y en esta página revisar las causas que tienen, ¿ya? Es una página que es bastante amigable si uno tiene la paciencia de poder, obviamente, ingresar a ella, revisarla, puede descubrir, como lo decíamos la vez pasada, muchas cosas que uno no sabe de uno mismo. Y ahí aparecen, uno va viendo ahí arriba en el panel de izquierdo superior, te va a aparecer mis causas, ¿ya? Uno ingresa ahí y luego te aparecen, no sé, causa en la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Tribunal de Familia, Penal, Laboral, Civil. Y uno puede ir revisando, ahí va navegando en el historial que tiene desde que es susceptible de ser demandado, y puede ahí revisar las causas. Y además, cuando uno ingresa a esta página,
del Poder Judicial con la clave única y su root, te va a aparecer inmediatamente un banner que dice trámites fáciles o trámite fácil. Y dentro de estos trámites fáciles hay una cantidad, y ahí de hecho dice laboral, familia, se mete a familia y aparece una cantidad de trámites que uno puede hacer sin patrocinio de abogado, ¿ya? Y que se hacen en realidad con un solo clic. Y aparece en una de ellas, está el tema de los apremios, está en pedir liquidación, está, por ejemplo, en pedir la conversión de los alimentos a UTM. ¿Por qué? Porque hay alimentos antes de la ley estaban fijados en peso, entonces a veces los tribunales lo han convertido de oficio, pero muchas veces no ha pasado porque como es una ley que no lleva tanto tiempo, puede pasar que hayan alimentos que todavía no han sido convertidos. Entonces, si alguien quiere revisar y saber si efectivamente están convertidos o no, puede pedir la conversión siendo parte, aprieta un clic, le hace un clic a la causa a la que va a solicitar este trámite y se genera inmediatamente el oficio, la conversión. No la conversión, sino que se genera un tipo de escrito, ¿ya? Que ingresa al tribunal. Para pedir el tema de la conversión. Y te llega la copia de lo que tú hiciste a tu correo electrónico. Entonces quedas ya notificado. Lo mismo si alguien no tiene incluido o no ha informado al tribunal sobre su correo electrónico. Es importante, también hablábamos de eso la semana pasada, que los correos electrónicos son muy importantes porque es la forma de notificación que existe a través del Tribunal de Familia cuando ya se ha terminado un proceso. Nosotros sabemos que la primera notificación en un procedimiento judicial siempre es personal. Te tienen que notificar personalmente en tu domicilio o en tu domicilio laboral. Si es que no se puede, pasados ciertos requisitos, pasa a otro tipo de notificación, que es la notificación por cédula subsidiaria, y de ahí una serie de notificaciones que van en realidad en escala o en prelación, dependiendo si ya no pudiste notificarla de la manera anterior. Pero cuando ya hay un procedimiento judicial, el tribunal notifica por correo electrónico. Entonces, si las partes no informan en el correo electrónico, no les va a llegar ninguna información. Y de hecho el tribunal, en este tipo de causas, cuando las abre, lo primero que señala en la resolución es, dice, apertúrese causa de cumplimiento, y establece el RIT y notifíquese a las partes por correo electrónico. En el caso de que no lo tengan, que las partes informen el correo electrónico en el plazo de 5 días, por ejemplo, bajo perseguimiento de que se notifique todo por el estado diario, es decir, por el panel que nosotros decíamos que está en el tribunal. Entonces pasa muchas veces que las personas me dicen, a mí no me ha llegado nada, no me ha llegado la liquidación, y claro, es porque no informaron en tiempo su correo electrónico. Entonces hay que tener ese cuidado. Nosotros hemos conversado que uno es responsable de entregar este tipo de informaciones, así que si alguien está demandado alimentos, ya se fijaron los alimentos y no ha informado al tribunal del correo electrónico, yo le aconsejo que lo haga para que así no tenga complicaciones y a la hora de poder liquidarse las pensiones de alimentos y notificarse de la liquidación puedan objetarlas, porque hablábamos también ese día que esa es la consulta que me habían hecho específicamente, que era qué pasaba cuando se liquidaba una pensión de alimentos y se notificaba la liquidación, ¿ya? Nosotros sabemos que la liquidación de una pensión de alimentos, o bueno, cualquier tipo de liquidación, se refiere a determinar si existe deuda o no, ¿ya? Cuánto se ha abonado, cuánto es lo que debería pagarse, la suma, la resta, el periodo en que debería haberse otorgado y si existe deuda o no, ¿ya? Si es que ese deuda o no, si hay saldo a favor o saldo en contra. Por lo tanto, esta liquidación que hace el ministro de fe o el oficial del tribunal, porque no la hace un magistrado, la hace un funcionario, se notifica a las partes, ¿ya? El oficial o el funcionario la sube al portal, luego el tribunal resuelve sobre esa liquidación y la tiene por hecha y de ahí resuelve que se notifique a las partes y que las partes tienen el plazo de 3 días para poder objetar esa liquidación. En el evento de que no la objeten dentro de tercero día, se entiende que esa liquidación está firme y obligatoria, y es obligatoria para ambas partes. Asumida. Exacto. Por eso es importante el tema por del eso correo. Es importante, porque siempre hay plazos. 3 días, y son 3 días hábiles. Importante. ¿Ya? Entonces imagínate, te notifican el lunes, se te vence el plazo martes, miércoles, jueves. El jueves. Entonces si tú tienes que
ponte tú, hay un error en la liquidación, a lo mejor no se ha tomado en consideración algún pago que hiciste y tú tienes los antecedentes, porque claro, si tú objetas, tienes que subir también, acompañar la documentación que acredita lo que tú estás señalando y imagínate, no alcanzas a verlo, tienes la documentación para poder objetarla y se te pasa el plazo y no objetas. Ya se te No hay pasó nada el que plazo, hacer. es un plazo que la ley establece que caduca tu derecho a poder haberlo objetado, entonces se entiende que ya está firme, nosotros decimos firme cuando ya no la puedes cambiar. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, estar muy pendiente de que si llega una notificación del tribunal, no dejarla pasar, meterse luego al Poder Judicial, revisar la causa, aquellos que tienen abogado, llamar a su abogado, decirle que revise, que le colabore, pero también si no lo tienen, también no es algo tampoco tan difícil de poder revisar, ¿ya? Yo creo que uno también tiene que, si no tiene la posibilidad de tener a lo mejor un asesor del área jurídica, también aprender porque no es algo muy dificultoso, ¿ya? Nosotros constantemente utilizamos el internet, por lo tanto no creo que sea tan complicado, pero si lo es, hay que practicar, ¿ya? Así que es una recomendación, por lo tanto, una vez que se liquida, como les decíamos, aparece este plazo, el tribunal lo notifica, otorga el plazo a ambas partes, ¿ya? Porque puede que la otra parte a lo mejor tenga algo que reclamar porque tal vez hay una deuda que es menor, o sea, que cree la parte que es mayor y aparece menor en la liquidación. Entonces, cualquiera de las dos partes puede reclamar a través de objetando esta liquidación, y el tribunal, cuando tú presentes el escrito objetándolo, y ahí sí que tienes que hacerlo con abogado, cuando presentes el escrito objetándolo, el tribunal le va a dar traslado, es decir, le va a preguntar a la otra parte qué es lo que tiene que señalar, ¿ya? En relación a lo que la otra parte, se genera como un incidente, le llamamos nosotros los abogados, o sea, una pequeña discusión judicial en la que si una parte reclama algo, la otra parte tendrá que contestar, y ahí con ambas defensa, tanto lo que señala una de la parte y lo que corrobora la otra, el tribunal resolverá si es que acoge la objeción de los alimentos o no la acoge, o la acoge en parte. Ya eso es algo que el tribunal va a determinar en virtud de los antecedentes que se pongan a su disposición. Pero ya desde ahí, una vez que este incidente se resuelve, esta liquidación termina siendo ya obligatoria para las partes, en el sentido de cumplirla. ¿Y qué puede pasar con esta liquidación? Puede pasar que, por ejemplo, no haya deuda y ahí está todo perfecto, ¿cierto? Puede pasar que exista un saldo a favor, por lo tanto, que permite esto que el deudor de alimentos sepa que hay un saldo a su favor, pero también puede pasar que hay deuda, ¿ya? Y se establecen claramente cuáles son los periodos de deuda. Por lo tanto, el tribunal, entendiendo que se cumpla esta situación de estar 3 pensiones de alimentos consecutivas o 5 discontinuas, el tribunal de oficio va a oficiar Ingresa ese registro. el registro civil para que ingrese al Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, lo que acarreará las sanciones que establece este registro. Nosotros señalamos que sanciones puede establecer este registro mientras la persona está en el registro, que es que no va a poder, por ejemplo, renovar su licencia de conducir en el caso de que se le venza, no va a poder, por ejemplo, generar algún acto que implique transferencia de dineros y que se hagan ante un ministro de fe. Por ejemplo, un finiquito lo desvinculan de su empresa o de su trabajo, tiene que ir a firmar el finiquito, donde le van a pagar el finiquito. Antes de que termine de firmar, el notario que tiene ingreso, puede ingresar al registro y está obligado a revisarlo, va a revisarlo y le va a decir: usted tiene una deuda, por lo tanto, o el mismo notario va a retener esos fondos, o le va a decir: usted no va a poder hacer este acto o no va a poder ejecutar este acto si es que usted no paga esta deuda, porque no lo va a poder hacer ante ningún ministro de fe que a lo largo de todo el país, porque es un sistema que está interconectado, ¿ya? Entonces, son varias las sanciones o en realidad situaciones que obligan o que buscan obligar al deudor de pensión de alimentos a que pague. Y la otra tiene que ver con los apremios que se solicitan por las partes, que ya no son
que son a petición de parte, que nosotros conocemos los más antiguos, que son la reclusión nocturna por 15, por 30, dependiendo de cuánto tiempo o no haya pagado ya, porque si tú, por ejemplo, ya hay un deudor, puedo pedir el apremio, luego no cumplió con el apremio, sigue debiendo, le puede pedir de nuevo apremio, pero por más días, entonces puede ir subiendo la cantidad ¿Qué pasa de en días. este caso, por ejemplo, que está esta deuda y se pide, por ejemplo, este tema de la reclusión nocturna? Ya cumple con ese plazo inicial estipulado, no sé cuántos días en concreto son. Luego que cumple con esto y continúa, por ejemplo, estando nuevamente esta deuda, se solicita nuevamente, Puedes pedirlo de ¿cierto? nuevo. Pero ¿qué pasa? ¿Se exime de alguna manera de a lo No. mejor del cumplimiento de La la deuda deuda? la ¿Se va a tener rebaja siempre. algo? ¿Va a estar igual permanente? No, no. Simplemente son como ciertos castigos, entre comillas, Exacto. por el no cumplimiento de... Sí. Ya, Es perfecto. solamente una especie de apremio para que pague, pero la deuda sigue existiendo, la deuda no se No va... que exima de alguna Exacto. forma el pago o que disminuya No es que tú el pagues, tema de la deuda. No es que tú pagues Claro, dinero por reclusión. claro. No, esto no es así. Son apremios para que buscan que la parte pueda pagar, o sea, pague, para no tener que pasar por esta situación. Pero en realidad hay a veces deudores o deudoras de alimentos que son bastante, en realidad, o sea, aunque generes los procesos de reclusión, igualmente siguen debiendo. Entonces, por eso la ley ha establecido distintos niveles y distintas formas de conseguir el pago de los alimentos, porque tú sabes que estas leyes o muchas de las modificaciones a las normas se generan por situaciones que van pasando, o sea, son pruebas y errores, ¿cierto? Entonces, nosotros teníamos este procedimiento que era el normal, pedir la reclusión, pero aún así existía un alto porcentaje de deudores de pensión y alimentos que, generándose estos apremios, no pagaban las pensiones, modificación seguían con alguna, deuda, seguía no con había lo mismo. modificación de conducta, ¿cierto? Entonces, por eso se generó este Registro Nacional de Deudores, donde ya hay otro tipo de apremios que tienen que ver con ya el trabajo, con movilizarte, con generar actos de administración de bienes, por ejemplo, que te lo impiden porque tienes que pagar primero salir del país, por ejemplo, también está el arraigo, tú no puedes salir del país si es que estás en el Registro Nacional de Deudores de Pensión y Alimentos, pero también aparece ya la última opción o la más compleja o más importante, que es el procedimiento, que es un procedimiento excepcional, que cuando ya tú has pasado por todos los apremios, cuando ya como el tribunal ya entiende que tú has solicitado, porque todo esto, lo volvemos a decir, toda esta tramitación se encuentra en esta causa, en este expediente de la causa Z, donde el tribunal va viendo todo lo que va pasando y la historia de estos alimentos. Entonces, existe este procedimiento que es el solicitar que se retiren los fondos de las cuentas de capitalización individual de la AFP del deudor o la deudora, ¿ya? Y establece ciertos rangos, o sea, no es que yo, no es que el acreedor, en este caso, de los alimentos, pueda retirar o pueda solicitar el retiro de todos los fondos, no. La ley establece un porcentaje en relación también de la cantidad de tiempo que queda para que esta persona pueda jubilarse, ¿ya? Y hacer uso de estos fondos. Por lo tanto, por ejemplo, hay un caso que me tocó ver hace muy poco, que había unas dudas de una vecina respecto a lo mismo, porque había solicitado la retención y claro, con eso no se satisfacía toda la deuda y quería hacerlo de nuevo, pero ya no podía. ¿Por qué? Porque el deudor ya le quedaban menos de 30 años, menos de 15 años, perdón, para poder jubilarse. Y en ese caso el tribunal solamente absorbe hasta el 50%. No puede dejar más, porque se entiende que también esta persona tiene que tener fondos para que sean utilizados luego de que deje su vida laboral. Y en caso de pueda que vivir. sí se tenga más tiempo, por ejemplo. Hay un porcentaje. Hasta antes. Ya. Hasta antes. O sea, Se va si te evaluando, quedan por 30 ejemplo. años, Ya. la ley está Ahí que va si te quedan acorde el 30 años, porcentaje. exacto, va aumentando el porcentaje. Pero por eso hay que tener claridad, pero sí se pueden descontar. Lo que pasa es que va a depender de la edad del deudor
y del tiempo que quede para que pueda jubilarse. Bueno, y eso obviamente depende de la edad. Y mientras más joven y mientras estés trabajando, más cantidad de porcentaje vas a poder retirar. Pero, como te digo, es por una sola vez, ¿ya? Por eso es que, pero es un buen sistema, porque al final esto pasa cuando ya el deudor es imposible de que te pueda pagar y no tienes que pedirle a él nada, ni autorización ni nada, solamente se hace el procedimiento, se tiene que probar al tribunal que tú ya pasaste por el proceso de cobro ordinario, podríamos decirlo, y de ahí el tribunal oficia a la AFP, de la cual está afiliado el deudor, y es la AFP la que retiene y luego paga a la cuenta que obviamente está abierta para los alimentos. Entonces, el deudor de alimentos y la persona que cobra los alimentos nunca no tienen relación, no tienen que pedir autorización ni nada. Es un procedimiento interno que se hace porque es cuando no resulta ningún tipo de apremio. Y cuando ya no pudiste sacar o obtener el pago de la deuda, utiliza este sistema. Entonces, la ley ha establecido estos sistemas porque pasa que no se pagan los alimentos. Entonces, ahí respondiendo a la pregunta a mi amiga María y a su hijo, ese es el procedimiento, así que yo creo que hay que tener antes que cuidado. Terminemos un poquito, Carla, dime. Sí, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de esta medida de la retención de la licencia, por ejemplo, o sea, que no se pueda renovar? Que igual ha causado bastante controversia, porque claro, hay personas que trabajan efectivamente manejando, o sea, en transporte público, transporte personal, camiones, vehículos en general, necesitan su licencia y esto les genera obviamente que los despidan porque no pueden manejar si no tienen las condiciones, lo que se le permite para ejercer el trabajo. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo pagan estas personas si efectivamente son desvinculadas del trabajo por no poder renovar su licencia? Entonces también ahí existe esa controversia, o sea, ¿cómo me exigen el pago, que es mi obligación, ¿cierto? Pero no puedo hacerlo porque no puedo seguir trabajando. Mira, lo que yo entiendo y lo que yo creo, que yo he escuchado mucho este argumento que tú me señalas, sí. ¿Ya? Pero claro, si yo sé, y ahí uno hace otro análisis, ¿ya? Si yo sé que adeudo, porque eso no es algo reservado y algo que el deudor de alimentos no sepa. Que desconozca. La persona que debe algo sabe que lo debe, ¿ya? A menos que haya algo muy raro que no lo sepa, ¿ya? Pero la persona que debe alimentos lo sabe. Porque además no estamos hablando de que se deba, no sé, 100.000 pesos de los alimentos. Estamos hablando que se deben 3 pensiones, claro, de alimentos continuos o 5 discontinuos. Entonces no estamos hablando de una pequeña cantidad de dinero. O sea, son 3 meses en los que no has entregado la manutención para tus hijos, o 5 meses en que los has hecho en forma discontinua. O sea, un mes tienen la manutención, un mes no la tienen, un mes tienen, o 3 meses en que no se entregó. Entonces, si yo sé, y yo creo que aquí va mucho lo que tiene que ver con el deber ser, ¿ya? O algo más moral, podríamos decir, no sé. Si yo sé que tengo una sanción, ¿ya? Por el hecho de no cumplir con mi obligación, ¿ya? Y con no hacer carne un derecho de mis hijos, ¿ya? Y me expongo a esa situación, creo que la responsabilidad de generarse esta sanción no es de el hijo o hija o adolescente del cual tú tienes que pagarle alimentos, o la madre o el padre que está bajo su cuidado, sino que es de quien se expone al no pagar alimentos a esta sanción. Ahora, si yo no pagué, si trabajando no pagué, obviamente no trabajando tampoco vas a pagar. Entonces, nadie asegura que si la ley fuese un poquito más liviana, podríamos decir, o menos estricta en este sentido, y dijera, oye, ¿sabes qué? Esta persona en realidad trabaja con su licencia, es una excepción y por eso no vamos a aplicar esta sanción. Nadie asegura que por eximirse de esta obligación va para pagar alimentos, porque si trabajando tampoco los pagó, eximiéndose yo creo que tampoco los va a pagar. Entonces,
Por eso esta ley genera esto y claro, hay un reclamo por parte a lo mejor de los papás o mamás que no pagan alimentos, pero también tiene que haber una responsabilidad de que yo me expongo a la sanción. Yo me expongo porque yo no pago la pensión. Ahora, si yo no puedo pagar el monto que fue determinado por el tribunal o que fue acordado ya sea en una mediación, yo tengo que informarle al tribunal a través de una demanda de disminución de alimentos que yo no puedo pagar esa cantidad de dinero. O sea, las herramientas existen. Existen otras alternativas. Exacto, también. existen las alternativas porque claro, a uno no lo pueden obligar a algo que no puede hacer, ¿cierto? A mí no me podrían obligar a pagar una cantidad de dinero de la que no puedo pagarla porque a lo mejor no tengo los ingresos, porque a lo mejor ahora tengo más deudas, tengo más cargas, tengo otros hijos, no sé. Millones de cosas, hay situaciones que pueden pasar. Pero si yo no informo y si yo no genero los procedimientos judiciales para que eso se modifique, tampoco puedo quedarme sentado en un sofá esperando que me rebajen los alimentos porque el tribunal se entere. O sea, tiene que haber una manera existe una manera legal que es la que yo pida la disminución. De la misma manera en que se fijaron los alimentos, pidiendo mediación. Si la mediación no fructifera, que es lo más normal en los casos de las disminuciones, demandar luego. Si no tengo recursos para poder contratar a un abogado particular, tengo a la Corporación de Asistencia Judicial, donde tendré que comprobar que yo no tengo los recursos para poder hacerlo mediante las liquidaciones de sueldo, mediante el registro social de hogares. Entonces, las herramientas yo creo que están. Muchas veces pasa o puede suceder que hay cierta dejación ¿ya? En realizarlas. Pero si uno no lo hace, yo creo que no puede esperar que de la nada se solucione la complicación. Y estos apremios existen por eso mismo, porque si no funcionaron los otros apremios, si no funcionaba a lo mejor la reclusión nocturna, en la ley, los legisladores establecen un procedimiento distinto que tiene que generar esta presión, porque es una presión para que tú cumplas una obligación. O sea, lo ideal sería que no existiese la presión y que quien pague alimentos, quien no vive con sus hijos, ya por una cuestión obvia de entregar la manutención o satisfacer las necesidades del hijo, hija o de los hijos, lo haga sin que tenga que existir alguien y que te obligue a hacerlo, ¿ya? Porque no debiese ser una obligación, ¿ya? Debiese ser parte de tus responsabilidades como padre o como madre. Entonces, la ley muchas veces tiene que pasar a ser paternalista en el sentido de obligarte, como si fuese tu padre, a hacer algo que yo creo que tú sabes que tienes que hacer, porque traer un hijo al mundo implica responsabilidades. Y si uno decide formar una pareja o cómo se genere la llegada de esta persona, va con la responsabilidad de quiénes son los que generaron que esa persona se naciera en este mundo. Entonces, yo creo que aquí a veces pasa esto de que existe una rabia del que debe o encuentra que es injusto. Yo creo que no es injusto. Yo creo que uno no se tiene que exponer, ¿ya? Es como cuando te dicen, tú no tienes que, si tú sales o conduces sin licencia de conducir, o si tú te pasas un discopare, tú vas a tener una sanción porque hay una infracción, tú sabes que eso es así. Si tú pasas el discopare, o si tú pasas con luz roja, o andas sin permiso de circulación, o andas conduciendo sin licencia de conducir, lo más probable es que vayas a tener una sanción. No es que el carabinero sea injusto y te haya sancionado. Tú te expusiste porque tú sabes desde antemano que tienes que cumplir con una obligación. Porque vivimos en un mundo donde hay que cumplir con obligaciones y hay reglas de convivencia y este tipo de procedimientos son reglas. Entonces, yo creo que uno tiene que pensar más en exponerse. Y claro, esta presión existe porque si tú, y es así, pues, si tú trabajas en el rubro a lo mejor de conducción y te quitan la licencia, bueno, con mayor razón tienes que mantener tus alimentos pagados porque si no te vas a quedar sin tu manutención y la manutención de tus hijos.
Es lo mismo que si tú viajas, no sé, tienes un trabajo donde viajas al extranjero, que todas quisiéramos, ¿cierto? Y tú pagas alimentos y no los pagas, tú sabes que no vas a poder cumplir con ese trabajo porque tienes que salir al extranjero y vas a tener arraigo porque no vas a poder salir porque debes la pensión. Entonces, uno no se expone porque uno ya lo sabe. Entonces, yo creo que tiene que más que ver con la obligación y la responsabilidad que uno tiene que tener y que no debiese ser la ley la que te obliga a hacer cosas que tienen que ver con tu responsabilidad. Sí, lógico ¿Cierto? que sí. Sí. Sí, pues y bueno, por algo también se ha tenido que llegar a estas instancias y a estas medidas tan radicales también, porque ha sido tema de siempre, ¿cierto? Y esto son montos también súper grandes de algunas Y van personas que se aumentando. deben y que van aumentando además, entonces son deudas generadas de mucho tiempo para muchas Exacto. personas. Ahora, y se hace más complejo el tema sí, también. se hace complicado, pero también existen formas. Pues la ley ya ha establecido cuando a lo mejor son deudas muy antiguas, que a lo mejor comenzaron con un monto muy bajo y claro, con el transcurso del tiempo se van reajustando, van aplicándose intereses y después, claro, es como lo mismo cuando tú debes un crédito, o sea, debiste la primera cuota y ya después cuando te diste cuenta ya era como que hubieses contratado 2 créditos. Y pasa así, ¿cierto? Porque las deudas van creciendo y van generándose en el transcurso del tiempo mientras haya mora. Pero en ese caso también establece la ley un procedimiento donde si existen antecedentes o fundamentos, se podría pedir a lo mejor una rebaja, se podría pedir y pasa mucho con este nuevo procedimiento, ya porque como se convierten, o sea, se convirtieron las pensiones a UTM, se van reajustando solas, pero también se aplica el reajuste que es cada 6 meses. Entonces, o pasaba que, y a mí me ha pasado situaciones que son más de laboratorio donde hay deudores que nunca cesaron. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos del cese de los alimentos? Nunca cesaron los alimentos y cuando se vienen a dar cuenta y justo a alguien, no sé, se le ocurre apretar el clic de liquidación y te llega la liquidación y se dan cuenta que, no sé, dejaron de pagar y se generó todo estos alimentos durante años sin teniendo razón o teniendo la justificación legal para poder pedir el cese, pero aún así si no se pide, se entiende que hay alimentos y te das cuenta con que a veces he tenido clientes que han debido, no sé, 10, 15, 20 millones de alimentos por no realizar solamente el cese. Entonces, en esas situaciones donde son grandes montos, tú puedes pedir una audiencia especial con el magistrado y llegar a algún tipo de acuerdo con la otra parte en cuota o en que a lo mejor se pueda rebajar el valor. También va en ese interés también de siempre estar pendiente y si no se existe, o sea, la capacidad a lo mejor de pagar en la totalidad o el monto que se está exigiendo, también ver qué otra alternativa tengo, cómo puedo hacerlo también, ¿cierto? Exacto. Para llegar a un acuerdo quizás distinto. Entonces muchos se quedan ahí como en los laureles también, entonces se dejan estar y va pasando el tiempo y esto va aumentando, la deuda va creciendo, entonces es un problema también, yo creo, de poder averiguar, de hacerse cargo también y de ver la forma de cómo poder ir subsanando esto y poder ir pagando efectivamente esta obligación, ¿cierto? Y esta deuda que se ha ido generando con el tiempo. Por eso, uno tiene que hacerse cargo de sus cosas y yo creo que cuando una persona ya es adulta, cuando una persona ya es madura, tiene la obligación de hacerse cargo de estos temas que son tan importantes. Por eso yo siempre recomiendo, si uno no tiene ningún problema, igual revise, aprenda, porque ahora a lo mejor hace 20 años atrás, Natalie, era muy difícil, porque los procedimientos eran por escrito, tú tenías que ir al tribunal, el tribunal a veces tenías mucha fila porque estábamos los abogados, estaban las partes, entonces que vaya alguien a preguntar sobre una causa, tenías que saber muchas veces el rol de la causa o el RIT de la causa, era mucho más engorroso porque era todo presencial, ¿cierto? Y tenías que ir al tribunal y a nadie le gusta ir a los tribunales, bueno, a los abogados en otra pega, pero a las personas que no son abogados, a nadie le es satisfactorio ir a un tribunal, ¿cierto? Pero ahora todo el sistema es digital, están las páginas, está todo en línea. La página del Poder Judicial, yo encuentro que es una página muy amigable. Ahora tú te puedes meter a YouTube unos tutoriales de cómo ingresar a la página del Poder Judicial, ya tienes toda la información, ni siquiera en un computador la tienes en tu celular, porque
puede que exista a lo mejor un porcentaje de personas en nuestro país que no tengan internet o que no tengan teléfono, pero yo creo que no podemos negar que el gran porcentaje de la población de nuestro país, incluidos niños, tiene celular y está conectado a internet. Entonces, yo creo que es importante averiguar, empezar a lo mejor a curiosear en esas páginas, porque hay veces, como te digo, uno se entera de cosas que o de procedimientos judiciales que a lo mejor se han iniciado y uno no tiene idea, y no te han notificado o no ha sabido que se han archivado. Entonces, ¿qué pasa por lo general con las deudas? Sí. Pasa mucho que uno, me ha tocado con clientes, me mandan su clave única, porque aunque yo le digo, ¿sabes qué? Porque la cambias, pero veámoslo juntos a lo mejor y yo te voy ayudando. Y empieza a mirar y uno empieza, no tenía idea que me habían demandado, que a lo mejor se había archivado, pero que ya existía una demanda, o en esto, mira, aparezco así, hice una denuncia alguna vez, de algún delito, denuncié, y mira, y aparece esta, ¿me entiendes? Entonces, uno puede descubrir muchas cosas y también te permite saber lo que va pasando con todos los procesos judiciales en los que uno puede ser parte, porque como te digo, no solamente tú puedes ser parte demandante o denunciante o denunciado o demandado, sino que puedes ser testigo, puedes ser un tercero. O sea, hay muchas calidades que uno puede tener y no necesariamente vas a ser parte importante del proceso, pero a veces es importante o es interesante conocer, porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Lo mismo también es importante que, si me había olvidado comentarlo, pero en la misma página del Poder Judicial uno puede revisar si la persona que te está defendiendo es abogado, ¿ya? Porque también me ha pasado mucho que han llegado a lo mejor clientes que me dicen que contrató a tal colega y que yo a lo mejor no conozco, porque no es de la plaza, no lo conozco acá. Habitualmente uno sabe, uno se conoce entre colegas, ¿cierto? Pero hay veces en que uno no los conoce. Y yo siempre les digo, si usted quiere saber si la persona que le está cobrando, le está defendiendo o lo está asesorando en un tema en particular es abogado, en la página del Poder Judicial, usted se mete con el nombre o puede ingresar con el RUT. O sea, da lo mismo, cualquiera de los dos antecedentes, y usted, el Poder Judicial le informa hasta cuándo, hasta la fecha en que se tituló. Entonces, eso es súper importante también porque así también existe claridad de que la persona que lo está a uno defendiendo o lo está asesorando tiene por lo menos un título que avala que avala. Que sabe. Entonces, que ha pasado tanto como en todo índole, ¿cierto? Exacto, en todas las profesiones. Entonces, eso está online y es gratuito. Tú te metes y se puede revisar, corroborarlo. Exacto, corroborarlo. Y esa página es verídica. O sea, la información que aparece ahí es de verdad, no es algo que... o sea, si no aparecen en la página del Poder Judicial, es porque no es abogado. Y si aparece, es porque sí es. De hecho, hasta aparecen los abogados suspendidos. Entonces, está toda la información. Para que pueda ingresar a la página Cremar, agradecerte, Carla, por haber estado nuevamente con nosotros respondiendo una consulta, ¿cierto? Sí. De que le hicieron en sus redes sociales, así que siempre la invitación a que lo pueda hacer para que así ella pueda venir a explicarnos detalladamente todas esas problemáticas o dudas que puedan estar presentando usted en su casa. Así que gracias, Carla, por estar subiendo esa cajita de preguntas. Sí, yo soy de la vieja escuela, aunque no se note. Entonces, estamos haciendo el tema de la cajita para que puedan ingresar ahí sus consultas que quieran que veamos esta próxima semana. Pero esta próxima semana también vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy importante, de cómo se generan las transferencias de dominio de inmuebles, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tiene que tener en consideración cuando usted quiere vender una casa? Si está casado, si no está casado, ¿cuáles son las implicancias de aquello? Si hay más de un dueño, si son comuneros, ¿cómo se hace? Entonces, todo lo que tiene que ver con la transferencia de dominio de inmuebles, desde el punto de vista ya más operativo, más casuístico, como lo va a tener que hacer, como tiene que ir a la notaría, cómo tiene que hacer la minuta, quién la hace, la escritura y todo eso. Así que lo vamos a ver la próxima semana para que nos esté viendo a través de Atacama Noticias y también a través de, me mandan información o requerimientos o consultas a través de mis
redes sociales. Así que que tengan todos una muy buena semana. Tú también, Ay, muchas Natalia. gracias, sí. Que nos acostumbremos al cambio de hora. Ay, sí, da poquito, pero hay que ir acostumbrándose a la fuerza. Sí, hay que Nosotros hacer. vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso continuamos acá en el matinal, así que nos vamos con Carla Guaita y a ella la vemos el próximo lunes. Hagan sus consultas en sus redes sociales. Carla Guaita Carrizo al 522-2121-22. Vamos y volvemos.